Bueno, vamos a dar comienzo entonces a la disertación de marcadores cardíacos. En primera instancia vamos a ver qué son los marcadores cardíacos. Como lo indica su nombre, se trata de distintos tipos de sustancias presentes en la sangre y cuyos niveles van a aportar información clave sobre el estado de salud del el paciente. Así también como la posibilidad de sufrir algún tipo de problemas cardiovasculares en el futuro de ese paciente. Nos van a brindar información sobre cómo identificar ese riesgo del paciente o de una población que presenta un evento cardiovascular. Y también nos va a brindar información, o nos van a brindar una información oportuna para evitar o poder dar un tratamiento correcto, ¿sí? Así que tiene un gran potencial en la predicción de los riesgos cardiovasculares en los pacientes. Vamos a hablar de infarto agudo de miocardio, ya que los biomarcadores cardíacos tienen que ver con esta patología, ¿sí? El infarto, la IAM, como se dice en el área médica, es un síndrome coronario agudo que se caracteriza por la aparición brusca de un cuadro de sufrimiento isquémico en lo cual sufre un detenimiento del flujo sanguíneo a una parte del músculo del corazón, en la cual va a producir una obstrucción aguda y un deterioro o un bloqueo en las arterias coronarias, lo cual alimentan al corazón. El infarto se reconoce principalmente por la aparición brusca de síntomas como el dolor intenso en el pecho o en la zona precordial, que sería donde sería como la zona de la corbata. El dolor puede extenderse hacia el brazo izquierdo, la mandíbula, el hombro, la espalda o también hasta el cuello. Tiene una sensación de malestar general, mareo, náuseas y también sudoración. Eh, Aproximadamente los infartos aparecen sin síntomas previos, o sea que la primera manifestación digamos, de una cardiopatía isquémica tiene que ver con pequeños síntomas, ¿sí? Que van a dar indicio a que el paciente está sufriendo un infarto, ¿sí? Es lo que se llamaría el preinfarto. A veces sucede que cuando el paciente está por sufrir un infarto, meses anteriores, podemos estar en un estado de preinfarto, en lo cual va a sentir el paciente molestias precordiales, sensación de malestar, cansancio, a veces mayor irritabilidad, y también en ocasiones se ha visto en varios trabajos eh, molestias a nivel estomacal, que pueden confundir obviamente con otras patologías del sistema gastrointestinal. Vamos primeramente a ver dos marcadores cardíacos principalmente. Uno es la troponina y el otro es la CPKMB, que son los primeros marcadores. Hay otros, pero que hoy en día los que se están utilizando actualmente son estos, ¿sí? Los que tienen quizás en algún hospital o una clínica mucho más avanzada usan alguna troponina ultrasensible y en otros lados con una valoración de la CPK-MB. Vamos a comenzar entonces con la troponina, ¿sí? La troponina, si bien, digamos, ha revolucionado, digamos, el área diagnóstica de un infarto agudo de miocardio, tiene que ver también con la interpretación clínica de los resultados, en la cual van a conducir a un diagnóstico subóptimo, ¿sí? O un manejo inadecuado si no se conoce o se comprende correctamente el significado del aumento de este biomarcador, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la liberación de troponina es causada por una necrosis o una alteración de la permeabilidad de la membrana de las células del miocardio y que este daño celular puede tener distintos orígenes, ¿sí? No solamente en el infarto agudo de miocardio, ¿sí? La troponina es un componente del aparato contráctil
en la musculatura estriada, si bien cumple la misma función en todos los músculos estriados. La troponina de la musculatura cardíaca, que tiene un peso molecular de 39,7 Dalton, difiere claramente, digamos, con la troponina de la musculatura esquelética, ¿sí? Es muy específica, o sea, tiene una alta especificidad tisular, y es un marcador exclusivo y específico del miocardio, ¿sí? Entonces, cuando hay un daño en el miocardio, esta se ve aumentada rápidamente, eh, y obviamente cuando ocurre el infarto, va a permanecer elevada aproximadamente hasta 2 semanas, ¿sí? La troponina se va a liberar durante el proceso de necrosis de los miocitos, ¿sí? Que son las células del corazón, que son específicas, como habíamos comentado recién, de todas las enfermedades cardíacas también, o sea que no solamente vamos a ver troponinas aumentadas en infartos, en infarto agudo de miocardio. También es importante la detección temprana de estas concentraciones elevadas en sangre y la sensibilidad analítica del test, en lo cual nosotros vamos a usar para medir este biomarcador, ¿sí? En lo que es la parte cardiológica, es el gold estándar, digamos, de decir, bueno, vamos a dar un diagnóstico de IAM, pero también es utilizado en otras enfermedades que tienen que ver con la parte cardiovascular. Hay varios estudios que han demostrado, por ejemplo, hablando con respecto a la sensibilidad analítica del test, han demostrado que el test de troponina cardíaca, que es el de alta sensibilidad, contribuye a reducir el tiempo de observación, digamos, de esta concentración de 6 a 3 horas en comparación con otras pruebas convencionales, por ejemplo, con la CPK-MB. Tiene la posibilidad de ser utilizada, que se pueden ver pequeñas elevaciones de esta troponina, eh, aún produciéndose el infarto. Entonces, como que es bastante específica, ¿sí? Quizás la sensibilidad analítica de otros tipos de marcadores, por ejemplo, como la CPKMB, demora en que un aparato, ¿sí? Pueda detectar la mínima concentración, ¿sí? Esa es como la gran diferencia que tiene la troponina en sí. Bien. También hay que tener en cuenta que en el infarto agudo de miocardio se diagnostica, obviamente, por las concentraciones de este biomarcador en sangre que superen el límite de referencia, ¿sí? Y que obviamente van a dar una evidencia de una isquemia cardíaca o miocárdica con los síntomas y también con el electrocardiograma, ¿sí? O sea, o una ecodoppler, por ejemplo. Em, Casi siempre en los consultorios o más que todo en las guardias donde se utilizan bastante, digamos, la solicitud de troponina, debe estar acompañado, si no tiene una patología cardiológica, eh, con un electro, ¿sí? Un electrocardiograma que demuestre que hay alguna irregularidad para solicitar una troponina o alguna sintomatología clínica. Siempre la solicitud de la troponina viene acompañada de esto, ¿sí? Salvo que ya tenga un diagnóstico, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Pero esto ya sería en un contexto de consultorio, ¿sí? De cardio o de clínica médica. Bueno, la troponina también es un marcador independiente que va a permitir pronosticar el desenlace clínico del paciente con un síndrome coronario agudo a corto, medio e incluso a largo plazo, ¿sí? Porque va a ayudar a identificar a aquellos pacientes que responden positivamente al tratamiento, por ejemplo, antitrombótico con, por ejemplo, heparina, ¿sí? Eh, no solamente, como habíamos dicho, en un infarto agudo de miocardio, sino también en una insuficiencia cardíaca. Entonces, para distinguir entre aumentos agudos o crónicos de troponina,
Se da como una definición universal de infarto agudo de miocardio que requiere un análisis seriado para observar aumentos o caída de troponina, por lo menos a un valor por encima del límite superior de referencia. Entonces, allí vamos a poder observar si realmente, digamos, el paciente ha sufrido un infarto, aparte que va a estar acompañado de algún tipo de, de alguna imagen que le soliciten al paciente, ¿sí? Por algún diagnóstico de bioimágenes, sino que también se le va a hacer este control seriado del paciente para ver cómo se va comportando esta curva de troponina o de este biomarcador, ¿sí? Así que la interpretación de los resultados tienen que integrar una evaluación clínica, ¿sí? Y también incluyendo los síntomas del paciente, los síntomas isquémicos que tenga y estos cambios en el electrocardiograma, ¿sí? Entonces, como definición universal, digamos, del infarto agudo de miocardio, se va a reconocer que la sensibilidad analítica optimiza, digamos, optimiza el diagnóstico con las pruebas de troponina, ¿sí? Y que, bueno, pueden detectar lesiones miocárdicas también asociadas a otras etiologías, como habíamos dicho, en pacientes que a veces están clínicamente estables y que pueden detectarse aumentos crónicos de troponina, pero por insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces es importante que cuando el médico solicita la troponina, ese mismo puede estar acompañado por una valoración clínica, por el servicio de bioimágenes, diagnóstico por bioimágenes, un electrocardiograma y todo el contexto del paciente, ¿sí? Si es un infarto o un miocardio o es un aumento crónico por una insuficiencia cardíaca crónica. O también puede ser por alguna insuficiencia cardíaca aguda. Habría que ver el contexto del paciente. A veces también pueden aumentar por una insuficiencia renal, por sepsis, por diabetes. Pero en todos los casos se va a realizar un seguimiento, ¿sí? Se realiza una curva de seguimiento en la cual se le van a hacer extracciones al paciente varias veces en el día, con una diferencia horaria entre 2 a 3 horas según las guías, ¿sí? Eh, para poder dar con el diagnóstico correcto, si es una IAM o es un control de insuficiencia cardíaca, o que a veces el paciente no sabe que tiene una insuficiencia cardíaca, viene, se siente mal, puede ser que esté haciendo un infarto por una insuficiencia cardíaca, o sea, puede estar relacionado también ambos cuadros. Bueno, vamos entonces por la parte de laboratorio. ¿Qué muestras vamos a utilizar? ¿Sí? La muestra utilizada, bueno, suero en algunos, es dependiendo de esto también, tiene que ver con la paratología que se utilice, ¿sí? Por eso puse varios como suero, ¿sí? Suero en los tubos estándar de muestra, ¿sí? Que contienen gel separador. Plasma tratado, digamos, con neta, ¿sí? O plasma con heparina de litio. Eso va a depender de qué aparatología tengamos. La estabilidad, ¿sí? Tenemos 24 horas de 2 a 8 grados y 12 meses si conservamos la muestra a -20 grados, ¿sí? Y solamente se puede congelar una vez. Pero bueno, se supone que nosotros necesitamos procesar esto rápido, ¿sí? Porque el médico requiere una evaluación rápida del paciente cuando es algo que tenga que ver con lo cardiológico, ¿no? Y las interferencias también van a ser según la aparatología, ¿sí? Porque vamos a ver más adelante que los métodos de detección, por ejemplo, de la troponina, va a depender si lo hacemos, por ejemplo, con electroquimioluminiscencia o si hacemos con un método colorimétrico o si lo hacemos con un POC que es sangre entera. Entonces, bueno, las interferencias van a tener que ver con eso, ¿sí? Por ejemplo, en lo que sería con los colorimétricos, la hemólisis interfiere muchísimo, ¿sí? Pero no interfiere, por ejemplo, en un método
electroquimioluminiscencia, no va a estar interfiriendo la hemólisis, ¿sí? Entonces, también va a depender allí, según la aparatología, qué condiciones tiene que estar la muestra. Sí, les voy a comentar las interferencias, ¿sí? En lo que serían las troponinas ultrasensibles, ¿sí? En los principales aspectos preanalíticos que pueden afectar, digamos, la correcta medición de troponina, podemos ver en el tipo de muestra, por ejemplo, ¿sí? Que se ha observado variaciones utilizando diferentes tipos de muestra, por ejemplo, suero, plasma con heparina o plasma con hepta. eh, el tipo de anticoagulante o el tubo está relacionado, digamos, con resultados falsamente elevados, ¿sí? Entonces también cuando hacemos la curva es importante manejar el mismo tipo de muestra, ¿sí? Si un paciente ingresa por una supuesta IAM, bueno, si le vamos a sacar plasma con heparina de litio, todas esas curvas deben ser con heparina de litio, ¿sí? Si es con suero. Igualmente hay que ver si el aparato está validada la técnica con suero, con plasma con heparina de litio. Bueno, eso tiene que ver con cada laboratorio precisamente, ¿sí? Lo que hablamos de la hemólisis, ¿sí? La hemólisis es producida, digamos, por la hemolisis, ¿sí? Que afecta en diferentes formas según el tipo, como les comentaba, de inmunoanálisis utilizado. Eh, para las troponinas que se encuentran medidas en los inmunoensayos, ¿sí? De electroquimioluminiscencia, vamos a ver quizás un resultado falsamente elevado, ¿sí? Y quizás para lo que es, por ejemplo, las troponinas T, ¿sí? Vamos a ver falsamente disminuidos, ¿sí? Tiene que ver también con el inmunoensayo que nosotros utilicemos en el aparato o con los colorimétricos que no debería eh, tener valores de hemólisis altos, ¿sí? Después los triglicéridos, ¿sí? Puede haber una interferencia negativa por encima de los 1000 miligramos por decilitro o no. Eso tiene que ver también con la metodología utilizada. Igualmente, cuando se solicita eh, troponinas, no se valora tanto el nivel de triglicéridos, ¿no? No se va a largar un triglicéridos para ver, bueno, a ver cómo le da la troponina, ¿sí? Porque obviamente es algo de urgencia. Pero para tenerlo en cuenta, ¿no? La ictericia, que sería la concentración de bilirrubina, entre 5 a 20 miligramos, que van a producir errores de defecto que difieren de ser significativos o no, según también la metodología o el equipo utilizado. También se ha visto en varios trabajos el tema de la centrifugación, que se debe tener, digamos, cuidado cuando se utiliza suero, por ejemplo, de muestra, ya que se debe completar bien el proceso de la coagulación. Cuando, por ejemplo, la coagulación está incompleta, puede provocar resultados falsamente aumentados debido a la presencia de fibrina, que probablemente tenga que ver con esto, la unión no específica del anticuerpo a la fibrina, ¿sí? Y se han observado también el tema de los anticuerpos heterófilos, que la presencia de estos antianticuerpos afectan la mayoría de los inmunoensayos y van a conducir a resultados elevados, o sea, falsamente elevados o disminuidos, ¿sí? Los anticuerpos estos heterófilos, obviamente que pueden estar aumentados por algunos gérmenes pertenecientes al grupo de las gram negativos, por ejemplo, la Escherichia coli, la Legionela, que pueden obviamente dar valores falsamente elevados. Pero bueno, como les decía al comienzo, esto va a depender de la aparatología que utilice cada laboratorio. Siempre está bueno poder rever los insertos de cada aparatología, de las muestras a utilizar, para evitar las mínimas interferencias posibles.
Bueno, ahora vamos a... Ah, no comenté, a ver si había puesto... Ah, los valores de referencia, que serían los intervalos de medición. Los intervalos de medición van de 3, ¿sí? A 10.000, ¿sí? Nanogramos por litro. Casi siempre cuando dan negativo, ¿sí? Obviamente dan menores a 3, ¿sí? Troponinas menores a 3. Esto es lo que dice generalmente el inserto. Eh, Muchas veces se utiliza, digamos, también otros rangos de referencia según, digamos, cada laboratorio que los va colocando y los va armando eh, esos valores propios, ¿sí? Del laboratorio. Cuando supera, digamos, el límite de detección máximo, ¿sí? Que este sí es mayor a 10.000, debemos hacer la dilución de la muestra, ¿sí? A veces se pueden hacer diluciones manuales o en los autoanalizadores se puede hacer directamente dentro del aparato, hay que hacerla 1 en 10 o utilizando un diluyente especial en lo que es en la parte, en la aparatología, eh, y hacer la dilución para obtener el valor real. ¿Por qué motivo no podemos informar un valor mayor a tanto? Más allá que sí se lo tenemos que informar al paciente, pero debemos informar el valor real porque debemos hacer la curva. Entonces, requerimos un valor único, ¿sí? Entonces es importante que digamos, poder hacer el valor justo cuando nos da valores muy elevados. Bueno, con respecto a la creatinquinasa, ¿sí? Que es la CPKMB, que es otro de los biomarcadores, que son los dos que se utilizan, que es una enzima dimérica que presenta cuatro formas diferentes, una isoenzima mitocondrial y tres isoenzimas citosólicas, que es la CKMM, que es la muscular, la CKBB, tipo cerebral, y la MB, que es la muscular cerebral, ¿sí? La CPKMB va a constituir un importante biomarcador en el infarto agudo de miocardio y también de otras formas de lesión miocárdicas, como también insuficiencia cardíaca, como la miocarditis, ¿sí? Puede detectarse en la sangre aproximadamente entre 3 a 8 horas después de la aparición de los síntomas cardíacos y también según la evolución de la enfermedad puede permanecer detectable durante un periodo prolongado de tiempo, ¿sí? Eh, También se puede detectar en otras enfermedades, por ejemplo, como un ACV, ¿sí? O esta enfermedad muscular que es la rhabdomiólisis, que también vamos a ver aumentada la seca total, ¿sí? En el ámbito diagnóstico del laboratorio, la seca total y la troponina y la mioglobina también van a contribuir a diferenciar, digamos, de estos cuadros clínicos, ¿sí? Por sí, el ensayo, como habíamos dicho, de troponina es el que está disponible como el de diagnóstico justo, ¿sí? Si no tenemos troponina, bueno, vamos a utilizar para el diagnóstico de YAM la CPKMB, ¿sí? En lo cual nos va a dar una sensibilidad que va a tener que ver también en la forma en la cual cómo recogemos la muestra y cómo vamos realizando el seguimiento de la misma, ¿sí? Muchos lugares, porque la troponina es que es una determinación cara, no tienen este tipo de dosaje y bueno, utilizan para el diagnóstico la CPKMB y hacen la diferencial con la seca total, o sea, le piden las dos para, bueno, diferenciar que sea una YAM u otra cosa que tenga que ver con la parte muscular, ¿sí? La estabilidad de la CPKMB va a depender fuertemente también de la temperatura eh, y disminuye casi un 10% cuando está a temperatura ambiente, así que está bueno que se procese en lo más rápido que se pueda. Con respecto a la muestra, ¿sí?
como les decimos siempre, va a tener que ver con la aparatología, pero en general suero recogido en tubos estándar. Lo ideal es que tengan gel separador. Plasma tratado con heparina de litio, también conecta. Y pueden también emplearse tubos para plasma que contengan gel separador, también se pueden utilizar. Estabilidad 5 horas a temperatura ambiente, 12 horas en la heladera, 3 meses a -20 grados y también se puede solamente congelar una vez. Es muy importante también tener en cuenta la estabilidad, ¿sí? de la muestra. Las interferencias, en caso que sea electroquimioluminiscencia, la interferencia por hemólisis es menor, así que sería como uno de los mejores métodos para poder medir, porque se puede procesar con una hemólisis leve. En el método colorimétrico, la hemólisis va a interferir, ¿sí? Así que es preferible sacar una buena extracción, tener una buena muestra para poder enviar un resultado idóneo a la muestra, ¿sí? Los valores por electroquimioluminiscencia, estos sacados del inserto, de 0,3 a 300 nanogramos por mililitro, por lo que es digamos, el colorimétrico de 0 a 25, y en los POC de 1 a 40 nanogramos. Ah, el de las troponinas, que no lo dije, que es de 50 a 2000 nanogramos de los POC, que son los test que son rápidos, digamos, no serían tan rápidos, serían de inmunocromatografía, ¿sí? Que en pocos lados ya se utiliza, pero bueno, lo ideal es utilizar de electroquimio o los enzimáticos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver los métodos de detección. Hablando de esto, tenemos los autoanalizadores de electroquimioluminiscencia, los autoanalizadores colorimétricos y los de inmunocromatografía. Los autoanalizadores de electroquimioluminiscencia eh, son una técnica analítica que va a transformar la energía eléctrica en energía radiactiva de luz. ¿Sí? Para lo que es troponina y CPKMB utilizan una tecnología de inmunoensayo de tipo sándwich que usa un anticuerpo monoclonal de captura biotinilado que se va a unir a micropartículas magnéticas recubiertas de streptovirina y un segundo anticuerpo monoclonal trazado o marcado con quelato de rutenio. ¿Sí? Eh, Quería comentarles que los métodos actuales para la confirmación de los síndromes coronarios agudos incluyen todos estos biomarcadores para que puedan salir lo más rápido posible, ¿sí? Y que obviamente tienen que estar unidos, como habíamos hablado anteriormente, con un examen de un electrocardiograma, ¿sí? Eh, para poder dar un resultado fiable y rápido, ¿sí? Bueno, después tenemos los autoanalizadores que tienen que ver con un método enzimático colorimétrico que se basa, digamos, en una reacción de enzimas por compuestos específicos para determinar las concentraciones de estos analitos. Y después tenemos los POC, que son de inmunocromatografía, que es una técnica inmunológica que va a permitir detectar la presencia o la ausencia de un compuesto en una muestra, ¿sí? Es un combo cassette que viene un combo de CPKMB, un combo de troponina, también viene de ProBNP, por ejemplo, del péptido natriurético, también viene de mioglobina, o sea, viene de varios, pero obviamente va a depender del hospital o la clínica o del lugar lo que proporcione, que puede utilizarse con sangre entera, con EPTA, suero, plasma, o sea, es bastante variable, o sea, permite una gran variación de tipo de muestra. Como le comentaba, es un inmunoensayo cromatográfico rápido
para la detección cualitativa y cuantitativa, ¿sí? Utiliza unas tiras reactivas en lo cual estas se van a estar colocando en estos aparatos, como muestra allí la foto, que están listos para usar y que no requiere, digamos, de una calibración manual. Como ahí sale en la figura, ahí pone el cassette, en el orificio se coloca la muestra y en la pantalla se va a mostrar el resultado, ¿sí? Que aproximadamente están disponibles en 12 minutos. La CPKMB tiene un rango de medida de 1 a 40 nanogramos por milímetro y la de troponina tiene un rango de 50 a 200 nanogramos litro. Eh, Así que muchos lugares, en realidad este tipo de aparatología se suele utilizar en las guardias para poder hacer rápidamente el diagnóstico y después se envía la confirmación al laboratorio. Pero en muchos hospitales utilizan como forma diagnóstica esa y no la aparatología, ¿sí? Es mucho, digamos, es más económica en realidad la inmunocromatografía porque viene en una caja en la cual viene varias cassettes en lo cual se los coloca, tiene un tiempo, 10 minutos. Igualmente, los autoanalizadores también no demoran. Las troponinas, por ejemplo, de electroquimioluminiscencia, tienen una duración, que son las ultrasensibles que se utilizan ahora, una duración de 10 minutos, o sea, el resultado está en 10 minutos. Eh, bueno. Ahora vamos a repasar un poquito esto de los biomarcadores en el contexto de guardia, ¿sí? Que obviamente es de suma importancia tener en cuenta que la solicitud de un biomarcador en el laboratorio requiere de urgencia y de un resultado rápido. Por eso mismo, el accionar eh, tiene que ser a una velocidad alta, ¿sí? Porque es un contexto de emergencia clínica y que debemos ayudar o ser parte, ¿no? De este cuerpo médico que está trabajando con el paciente y debemos actuar con rapidez, ¿sí? Para, obviamente, reducir los daños ocasionados de un infarto, ¿sí? Por eso hay que tener en cuenta que la mejor muestra a utilizar, digamos, en forma general es el plasma, ¿sí? Porque nos va a posibilitar una mayor rapidez en el centrifugado, siempre teniendo en cuenta también la aparatología que contamos en nuestro laboratorio y la técnica validada que tenga nuestro laboratorio para esa determinación, que la extracción de esa muestra sea de un lugar fácil de acceso para evitar demoras en la extracción, elegir venosa o arterial según nos convenga en cuestiones de rapidez, ¿sí? A veces por no querer hacer una extracción arterial en lugares en donde los técnicos o los bioquímicos pueden hacer extracciones arteriales, quizás ir a una vía mucho más fácil, ¿sí? Y no venosa, que si el paciente está complicado, no tiene vena, bueno, ver todo ese contexto y poder actuar con rapidez. Tener en cuenta las interferencias, ¿no? A la hora de realizar la extracción, el procesamiento y la validación de ese resultado, ¿sí? Generar prioridad, ¿sí? Cuando el pedido médico o la solicitud en el sistema marca un biomarcador cardíaco, bueno, obviamente que ya eso nos marca como una urgencia, ¿sí? Entonces debemos hacer rápida su extracción, procesarlo con rapidez y validarlo con rapidez, ¿sí? En caso de valores críticos, sí o sí, dar aviso rápidamente al área al área médica que está trabajando sobre el paciente, ya sea de manera telefónica o personalmente, y obviamente dejar registro de ese valor crítico. Es muy importante en el área de laboratorio tener un sitio en el cual podamos hacer registro sobre eso, ¿sí? Estamos hablando de marcadores cardíacos, que si el paciente no llegase a sobrevivir por el infarto, se debe dejar registro sobre eso. Entonces, bueno, tener en cuenta todo ese tipo de cuestiones. El tema de la curva de la troponina, que como les había comentado anteriormente, siempre tiene que ser la misma muestra. No es que cuando el paciente ya está estabilizado, bueno, le saco suero, no, siempre mantengo la misma muestra, ¿sí?
En el momento también es muy importante si se realiza, por ejemplo, el pasaje de guardia, dejar explicado a mi colega que prosigue el caso clínico con el seguimiento del mismo, ¿sí? Para que no se sobresolapen, digamos, estas curvas, porque a veces sucede que le sacamos al paciente la primera toma, le da alto, a las 2 horas se le vuelve a pedir y después viene un cambio de guardia y no se dejó registro de ese análisis y se sobrepasa, digamos, una de las tomas de muestra y no vemos la curva completa. Es importante no solamente que el médico vea esa curva, sino también nosotros, porque somos parte de ese cuerpo médico y ese cuerpo de profesionales que está trabajando con el paciente. Bueno, vamos a ver acá unos gráficos que tienen que ver con el aumento en horas, ¿sí? Y bueno, y en días de estos biomarcadores están otros biomarcadores como la mioglobina y la LDH, que hoy en día están en desuso. O sea, nadie puede diagnosticar hoy en día un médico con ese tipo de determinaciones, ¿sí? No sé cómo se estaría trabajando en el interior del país o en lugares como más inhóspitos. Creo que la clínica y mucho clínica y el electro van a diagnosticar al paciente, ¿no? Porque son analitos que hoy en día pueden confundir, digamos, en el diagnóstico, ¿sí? Por lo menos una seca total. Bueno, entonces podemos observar que tenemos, por ejemplo, la troponina, ¿sí? Tenemos un gran aumento, ¿sí? Desde el inicio de las horas, ya tenemos para detectarlo, ¿sí? Y que puede durar, o sea, con un pico en las 6 horas, ¿sí? Entre 6 y 8 horas. En la CPKMB vamos a ver un pico también en las 6 horas. Son como bastantes, se manejan, ¿sí? Una elevación inicial acá no figura en la T y en la I, de 3 a 12 horas. La CPKMB también de 3 a 12 horas. La elevación pico 12 y 48 horas, CPKMB 24 horas, ¿sí? Y hasta en días, ¿cuánto puede estar permaneciendo elevado? Con respecto al gráfico de abajo, también muy similar, son de dos lugares distintos. El más sensible, como habíamos dicho, troponina I, troponina T, y el que dura más tiempo elevado después de un infarto, obviamente que es la troponina T, y el de mayor utilidad se utiliza CPKMB como de reinfarto. Está bueno para poder evaluar, digamos, y analizar estos gráficos, ¿no? Bueno, vamos a ver por último un caso clínico que se trata de un hombre de sexo masculino de 75 años de edad que consulta por guardia por un estado gripal con más de 7 días de evolución. El paciente informa una disminución en la falta de aire, malestar general con dolor precordial. Antecedentes, hipertensión con medicación. Se realiza la toma de temperatura, el paciente está sin fiebre, toma de saturación, que es